elementos tierra y fuego, el despertar de la fuerza espiritual. ¡Qué movida! Así es. Bueno, hay un psicólogo que murió hace un par de años que se llamaba Bernabé Tierno, no sé si le conocéis, pero bueno. Y cuenta una historia en uno de sus libros que un viajero llega a una cantera y hay 3 picando piedra. Y le dice a uno, oye, ¿tú qué haces aquí? Y le dice, pues aquí picando piedra como un idiota, dando golpes a la pared. Vale. Y le pregunta a otro. Dice, oye, ¿tú qué haces? Y dice, yo estoy aquí ganándome el pan para mi mujer y mis hijos. Vale. Y luego va al tercero y le dice, ¿tú qué haces? Y le dice, estoy construyendo una catedral. Claro, entonces, el tema es que para mí no venimos aquí a hacer yoga. O sea, para mí el yoga no es hacer yoga. El problema es que creemos que venimos a hacer algo. Que tenemos que hacer yoga o que tenemos que hacer lo que quiera que hagamos, ¿no? La herramienta que usamos para lo que sea, creemos que es el objetivo, ¿no? Y eso se convierte a veces en un problema. Entonces, lo bueno bueno, los que venís a todos los talleres, yo siempre voy avanzando desde un punto de partida anterior. No pasa nada si no habéis venido a otros talleres, no os vais a perder, pero bueno, los que sí venís vais a ver que siempre yo voy uniendo puntos, ¿no? Y claro, el yoga hay el qué, o sea, el qué hacer, el cómo hacerlo, ¿no? Y el desde dónde hacerlo. Entonces mis talleres nunca van ni del qué ni del cómo, van desde dónde hacerlo. O sea, evidentemente hay un qué, porque hay una secuencia de asanas, hay un cómo, porque tenemos que ver cómo se hacen esas posturas para que a nivel anatómico, sutil y profundo, que fue lo que vimos en el taller pasado, las enmarquemos. Pero la historia es el desde dónde, ¿no? Entonces yo desde dónde practico estoy construyendo una catedral. No sé si me seguís o si me explico o si tal. Claro, y en el primer taller ya decía, hombre, si aquí venís solo por la cosa física, pues no es vuestro taller. Porque a mí no me interesa eso para nada. A mí me interesa eso como una herramienta para llegar a un fin. Que no pasa nada, como vamos a hacer yoga, si habéis venido solo por las posturas, os vais a llevar posturas y tal, pero quiero que entendáis que mi punto de vista no es ese. A mí no me interesa para nada las posturas. Me interesan las posturas en cuanto a que me llevan a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es el desde dónde. ¿Desde dónde? Pues desde el equilibrio de las 3 gunas, rayas, tamas y sattvas, y desde ahí poder equilibrar lo de dentro, ¿no? el ser espiritual. Entonces, si solo estamos en lo de fuera, si solo estamos en el qué y en el cómo, lo del qué y el cómo, si lo digo así rápido, me seguís todos, ¿no? O sea, Vale, me he explicado bien entonces. Entonces, si estamos en el qué y en el cómo, trabajamos sobre Jesús, sobre lo de desde fuera, y si estamos en el desde dónde hacemos yoga, estamos en lo de dentro, ¿no? en el ser interno. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque ¿sabes? Cuando tienes una cosa así muy, muy integrada, a veces se difumina cuando lo explicas. Entonces, yo lo que quiero es que movamos lo de dentro, ¿vale? Y para mí esa es la razón de que hagamos yoga. Hay mucha teoría en cuanto a los elementos. La Ayurveda, que es la medicina tradicional india, ve cómo los elementos conforman el universo y por lo tanto a nosotros. Se suele simplificar en las 3 gunas, que son las 3 cualidades de la naturaleza, pero están los 5 elementos. Entonces, cada postura se asocia a un elemento, cada parte del cuerpo se asocia a un elemento, también hay un sabor que se asocia a cada elemento y demás. Y esa teoría es densa, es interesante, es bonito. O sea, si nos ponemos a hablar de esto una hora, vamos a salir aquí, ostras, esto es interesante, y sales así como muy motivado, pero no lo vives. Y yo lo que quiero es vivirlo. Incluso aunque no entendamos lo que estamos haciendo, la historia para mí es vivirla. Entonces, yo lo que os propongo hoy es trabajar con el elemento... me estoy destrozando un pie. Desde el elemento tierra y el elemento fuego. El elemento tierra, que se asocia sobre todo con las piernas y los pies, o sea, de aquí para abajo, y con las posturas de pie. Digo sobre todo, no exclusivamente, digo sobre todo.
Y luego el elemento fuego, que sobre todo se asocia con con los órganos internos, con esta zona de aquí, el abdomen o el vientre, o como lo queramos llamar, y sobre todo se asocia con las torsiones. También a veces con las posturas hacia atrás, o incluso hacia adelante más, por esa acción de presión y demás, incluso para o cualquier cosa de estas, pero sobre todo lo principal serían las torsiones. Entonces lo que vamos a hacer hoy sobre todo son posturas de pie y torsiones para mover ese elemento tierra y ese elemento fuego. Claro, al final es el punto de partida, ¿no? O el punto de inicio desde donde tú comiences a practicar. Por eso os pongo sobre la mesa el desde dónde vamos a practicar. Vamos a practicar desde mover el elemento tierra y el elemento fuego a través de posturas de pie y torsiones. Claro, tú puedes decir, las posturas son las mismas. Y esto es como lo que siempre digo. En todos los libros que se han escrito, las palabras son las mismas. Lo que depende es el orden, ¿no? Y luego te lees un libro que te encanta y otro que lo detestas. Y entonces esto pues va igual. Entonces vamos a hacer las posturas. Lo normal sería que nosotros hiciésemos posturas de pie y luego torsiones, ¿vale? Ese es el orden más lógico, entre comillas, más ortodoxo. Posturas de pie, torsiones invertidas o por ahí. Pero nosotros no vamos a hacer eso, porque somos muy guays y vamos a cambiar el orden. Entonces, yo os pregunto. Bueno, hay una cosa. Claro, ¿qué bloquea la estructura? O sea, ¿o qué bloquea los elementos? Pues los elementos los bloquea la musculatura, huesos, musculatura, tendones, ligamentos, órganos internos. Y entonces, para movernos en los elementos que nos queremos mover, tenemos que desbloquear esas estructuras. Lo repito, vamos a mover unos elementos. Lo que bloquea los elementos o cualquier energía en el cuerpo, ¿qué es? Nuestra estructura física. O sea, lo no físico lo bloquea lo físico, ¿vale? Musculatura, huesos, tendones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que he mencionado antes. Entonces, por esa es la razón por la que hacemos yoga. ¿Entendéis? Porque lo que queremos es desbloquear esa energía o desbloquear los elementos o desbloquear los dosas o los vayus o los aires o como lo queramos llamar. Pero la idea principal es, tengo una estructura, tengo que desbloquearla para llegar a nivel energético y a nivel interno. Entonces, por lo tanto, me interesa hacer yoga, por eso. Pero veis, es lo que os decía al principio, es que no nos interesa tanto hacer yoga como lo que el yoga, o para lo que hacemos yoga, que es para poder desbloquear eso. ¿Sí? Sí, perfecto. Claro, porque si vamos a practicar yoga y vemos solo lo de fuera, solo vamos a mover lo de fuera y no es transformador. Y vamos a estar toda la vida haciendo yoga y vamos a hacer el mismo. Lo que decíamos, ¿no? Si estás dispuesto a no ser, el yoga te transforma. Porque dices, partes de cero, mueves los elementos, te olvidas del, pues si queréis llamarlo ego, no suelo usar esa palabra, pero, ¿sabes? Entonces dices, vale, yo no... Hoy, como dice Moji, ¿conocéis al maestro este hawaiano, Moji? Buscadlo en internet, que es alucinante. Y además te ríes mucho con él. Ahí buscas Moji y sobre todo es ataques de risa de... sí, es alucinante. Y él dice, pues eso, ¿no? Es como si te planteas no existir, coges la herramienta, que en nuestro caso, hoy al menos, es el yoga, y entonces lo trasladas el yoga para desbloquear la estructura que envuelve a lo no físico. ¿Tiene algo de sentido? Porque para mí sí, pero... Vale, entonces, si hemos dicho que esto es el elemento tierra, las piernas, y este es el elemento fuego, el vientre o el abdomen, ¿qué hay en medio que bloquea estas dos cosas? Pelvis, las caderas. Además, la pelvis, en todos los libros de anatomía y biomecánica, cuando se refieren a la pelvis, casi siempre hay una frase, da igual el anatomista que lo haya escrito, y es, la pelvis se trata de bla, 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 bla de los huesos, y siempre te dicen, es un muy potentísimo conjunto ligamentoso. O sea, siempre usan algo parecido, es potente. Es potente todos los ligamentos y toda la estructura muscular y ligamentosa de la pelvis es muy potente. Claro, si es muy potente y estamos yendo del coche al trabajo y del trabajo y no hacemos nada, eso que es muy potente, ¿qué hace? Se queda rígido. Así que, como lo que está entre las piernas
y el elemento tierra y el elemento fuego es la pelvis, pues que también tiene sus elementos y sus vayus y tal, pero no vamos a entrar ahí. Nosotros lo que queremos de la pelvis es que nos deje paso entre esto y esto. ¿Tiene sentido esto que vamos haciendo o no? ¿Sí? Dudas, consultas, teorías de la conspiración. Muy claro. Nada. Pues o no es interesante o no, o me explica. ¿Por qué estos elementos y no otros? ¿Perdona? ¿Por qué estos elementos y no otros? Ah, qué buena pregunta, porque además se me había olvidado comentarlo. Bueno, mi experiencia, y es la mía, si a lo mejor vas con otro profe y te dice otra cosa, pero mi experiencia es que son los elementos básicos para que uno pueda empezar a sentir eso que hay dentro que no tiene nombre. Eso que dice el Tao, no se puede nombrar. Entonces, según mi experiencia es eso. De hecho, tú fíjate que en casi todas las escuelas de yoga serias, que no sabía si decirlo o no, pues me lo he pensado. No, pero es verdad. En todas las cosas hay cosas serias y no serias, o sea, no solo en el yoga. En los fabricantes de teles también hay gente que se dedica en serio a hacer teles y otros que no, entonces, ¿sabes? En casi todas las escuelas se empiezan por las posturas de pie, por el elemento tierra. Si no hay base, si no hay elemento, el elemento tierra es la base. Si no hay base, el elemento tierra, ¿cómo puedes mover todo lo demás? No puedes mover todo lo demás. Y el fuego, que también está asociado a tapas, que es uno de los llamas o de los niyamas. De los llamas o de los niyamas. Debería sabérmelo, pero... también es como el fuego interno. Entonces, para mí, ya te digo, mi experiencia es que el elemento tierra que da base, el elemento fuego ya enciende esa llama interna y es una combinación perfecta para notar eso que hay por ahí que es lo que queremos notar, ¿no? Por eso te digo que para mí esto... O sea, yo hago yoga solo para eso. Mira... Yo hacía meditación y tenía a mi amigo Mario, me decía, tienes que hacer yoga. Steva Sivananda era Ayurveda, bueno, tenía 2 versiones de la Bhagavad Gita, no sé qué, y era la bomba. Tienes que hacer yoga. Y yo decía, sí. Y yo decía, ¿pero para qué? Yo me preguntaba, ¿pero para qué? ¿De qué me va a servir a mí ponerme la pierna detrás de la cabeza? Te lo juro, yo le decía, pero Mario, es que yo esto no lo entiendo. Yo no lo entiendo, no sé para qué sirve esto. Y entonces me dijo, bueno, pues vente un día. Y no fui. Pero bueno, el caso es que mi amigo Mario plantó la semilla y un día pues fui a una clase de yoga y claro, y ahí se movieron ciertas cosas, o sea, las posturas a través de los elementos, los vayus como lo quieras ver, o los gunas se equilibraron de alguna manera y entonces yo tuve ese contacto directo con aquello que también notaba en la meditación. Pero además era como muy... No sé, era, ostras, sí, joder, si vosotros hacéis yoga, o sea, ¿qué os voy a contar? ¿Por qué seguís haciendo yoga? ¿Solo porque os sentís bien por fuera o es por algo más? ¿Hay alguien que solo sea por fuera? Porque me fliparía, ¿eh? ¿Hay alguien? Que está bien, pero sí, que no pasa nada. Que dispara, Alex. No, bueno, yo es verdad que todavía, a lo mejor, iniciándome, no he llegado a entender eso. Sí que es verdad que yo me he iniciado por una parte más física. Está bien. Pero que estoy deseando conocerlo. Pues a ver si hoy... También vale, que a ver si hoy... continuar. Pues claro, a mí me pasa al revés, ¿eh? A mí cuando la gente me dice, porque yo no sé explicar, pero yo digo, me equilibra. Ya, claro, exacto. No sé, pero, no sé, me equilibra. Estoy contigo. Es Al eso. principio yo era físico y luego enseguida... Entonces esa es la historia, es coger unas También. cuantas posturas que mueven sobre todo el elemento tierra y el elemento fuego, combinarlas, por eso y vamos a invertir el orden, no vamos a hacer las posturas de pie o las torsiones, que sería el orden natural, o el más lógico, el más normal. Vamos a partir eso y lo que vamos a hacer es desbloquear esto, empezar a mover esto, porque en cuanto tenemos acceso a la pelvis, nos da acceso a esto. Entonces vamos a empezar a mover el fuego un poco y luego ya sí nos dedicamos al elemento tierra y luego ya mezclamos todo. Y a ver qué pasa. Y si no pasa nada interno, o sea, a ver, nadie quiere ver colores, luces,
pues ni nada de claro. eso, es totalmente Claro. al contrario. O sea, es que es totalmente al contrario. A mí el que me dice que ha visto, lo que decía el maestro Estel Gambira, si alguien te dice que ha visto luces, dile que vaya al oculista corriendo, porque le pasa algo... Es que es al revés, es que lo que ves es tan profundo y tan de dentro que no puedes ver nada fuera de... Pues nada. Si no hay más preguntas, yo estoy deseando practicar.